¿verdad? Y que se ponga, que se concentre. Le voy a encargar una tarea a todos los que tengan a alguien ahí al lado. Le voy a encargar 2 tareas. Uno, que le diga, no me interrumpas. Dígale. Al que tenga cerca, no me interrumpa. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es que si usted lo ve durmiéndose, lo despierte. ¿Verdad? Pero yo creo que en esta mañana nadie se va a dormir. Ya dormimos ya. Hoy tenemos, desde el próximo domingo, les anticipo algo, desde el próximo domingo vamos a empezar una serie nueva en Primera de Timoteo, ¿ok? Así que a partir del próximo domingo no se pierda de ningún domingo, porque vamos a empezar a estudiar esta fascinante carta que se le escribió a Timoteo, ¿verdad? Primera carta de Timoteo. Y vamos a ver ahí lo que el Señor quiere hablarnos. Pero bueno, eso será a partir del próximo domingo. Así que prepárese para que no se pierda ninguno de los momentos. Pero hoy, como último domingo del mes de abril, y como cierre, porque como ya terminamos el libro de los Hechos, tenemos un tema libre. Y como ya les decía, quiero que estén atentos para que veamos esta fascinante y atípica historia que vamos a encontrar en las Escrituras, para que aprendamos mucho, ojo, porque hoy estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas de este personaje bíblico que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar un personaje bíblico que quizá no lo conocen, quizás muchos no conocen este personaje, de pronto no lo han escuchado, quizás algunos sí lo han escuchado un poco, pero no mucho de él. Pero la verdad que aprender de este personaje bíblico, o sea, más que aprender del personaje bíblico como tal, vamos a aprender y ratificaremos el gran Dios que tenemos. Amén. O sea, vamos a estudiar un personaje bíblico para ver quién es, qué fue lo que hizo, por qué está en las Escrituras. Pero más que eso, vamos a darnos cuenta y ratificar el poder del Dios que tenemos, con el cual contamos tú y yo. Amén. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor que esté en control en esta mañana. Padre, entregamos este momento en tus manos, pidiéndote por favor que hables a nuestras vidas, pidiéndote por favor que tomes el control en esta mañana de este tiempo, de este espacio, donde vamos a aprender de ti. Señor, te pedimos por favor que te lleves toda distracción, que prepares nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Hoy queremos salir transformados de este lugar. Hoy queremos salir llenos de tu Espíritu Santo de este lugar. Hoy queremos salir de este lugar transformados por tu palabra, Señor. Así que, por favor, coloca en nosotros esa semilla y que seamos tierra fértil donde pueda producir muchos frutos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les voy a empezar a hablar de este personaje a ver si la captan, sobre quién se trata. Usted sabe que el pueblo de Israel tuvo reyes, ¿verdad? Pero aparte de reyes, tuvo jueces, ¿ok? Y en las Escrituras nos muestran, tuvo 12 jueces el pueblo de Israel. Hasta que después de que vino el último juez, el Señor dijo, ya me cansé de este pueblo, no voy a levantar más jueces, más profetas, nada, un silencio total. Ok, este personaje fue uno de esos jueces, fue el 5.º juez de Israel. Iban pasando por temporadas. Este fue el 5.º en la historia de Israel, el 5.º que el Señor levantó. Ahora, es reconocido como el juez más importante de todos los que se levantaron. De los 12, es reconocido como el más grande. Lideró al pueblo para salir de la opresión de un pueblo que se llamaba Madián, de los madianitas. O sea, el Señor levantó a este juez, a este líder, para guiar al pueblo y para sacarlo de la opresión de los madianitas.
trajo paz al pueblo y bendición a todo un pueblo, a toda una generación. Después de esta intervención de este juez, hubo 40 años de paz, de tranquilidad, de bendición, una generación completa, ¿verdad? Este personaje es tan importante que tiene un reconocimiento especial que ni él mismo se dio cuenta que se lo hicieron. Muchos años después, muchísimos años después, encontramos que aparece en las Escrituras como uno de los grandes hombres de fe. Vamos a leerlo. Vamos a leer esto a ver si usted sabe de quién estamos hablando de pronto. Hebreos. Vamos a abrir Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Yo creo que lo van a encontrar primero que yo. Porque con esto... Ya. Hebreos capítulo 11, versículo. ¿Ya lo tienen? Algunos parece que estuvieran contando billetes, buscando. Hebreos capítulo 11, versículo 32 y 34. Mira lo que dice. ¿Y qué más digo? Acuérdense que el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, de los hombres de fe. Y después de que hace todo un recorrido, llegan al versículo 32 y dice el escritor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, bueno, empiezan a hablar ahí de los hombres, pero ahí en los que mencioné está el personaje del día de hoy, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Además de esto, la Biblia lo califica como un valiente guerrero, ¿verdad? Vamos a leer. Entonces, Jueces capítulo 6. Devolvámonos para el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 6. Sí. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, ¿lo tenemos? Jueces está por allá atrás. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. No, está en Josué y los jueces, después de Josué. 6. Josué, los jueces y antes de Ruth. ¿Ok? Está después de Josué, antes de Ruth. ¿Listo? Dice entonces aquí Josué capítulo 6, versículo del 11. Jueces. Se me lengua la traba. Jueces. Buenos días, Dios les bendiga. Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12. Mira lo que dice. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Verdad? El Señor está contigo, valiente guerrero. Muy bien, entonces hasta aquí, de acuerdo a lo que hemos escuchado, hasta lo que hemos oído de este personaje Gedeón, que es el personaje de hoy, muchos podemos intuir que este tipo era un bárbaro, ¿verdad? Y muchos quisiéramos ser como Gedeón. O sea, lo califican como un valiente guerrero, sacó al pueblo de la esclavitud, lo mencionan como uno de los hombres de la fe. Yo quiero ser como Gedeón, o por lo menos ser un poquitico como él, ¿verdad? Otros dirán: ay no, van a hablar de otro hombre de la Biblia, yo que mejor dicho, yo no soy ni nada.
Otro personaje de la Biblia que van a hablar que fue importante, yo no he hecho nada. Yo mejor dicho, de mí no se escribe nada en las escrituras, ¿verdad? Pero les pregunto, ¿en serio le gustaría ser como Gedeón? ¿En serio le gustaría ser como este personaje que hasta este momento estamos hablando? ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a entrar un poquitico en el contexto de lo que estaba ocurriendo allí. Vamos a ir rápido porque hay varias cosas que quiero compartirles en esta mañana. Entonces, el contexto es el siguiente. ¿Qué estaba pasando en Israel? Ya yo lo dije ahorita. El pueblo se apartó del Señor. Ojo, cada vez que el pueblo de Israel estaba bajo opresión, esclavitud, que lo estaban persiguiendo, que estaban mal, es por una razón. Se habían apartado del Señor. Así que el pueblo se había apartado del Señor otra vez. Le habían dado la espalda otra vez al Señor, le habían fallado otra vez al Señor, nuevamente hicieron lo malo. Entonces el Señor le dijo, ok, no quieren contar conmigo, háganlo ustedes solos, tienen el derecho, tienen la libertad de vivir su vida como quieran. No quieren vivir conmigo, háganlo. Y a partir de ahí entonces el Señor entregó a Madián, al pueblo de Israel a Madián, fueron esclavos por 7 años. Los madianitas se aprovecharon de ellos. Los israelitas vivían escondidos, atemorizados. Donde los madianitas veían a los israelitas, los perseguían, los humillaban. ¿Verdad? 7 años de esclavitud. Les quitaban lo que producían. Generalmente el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, vivían parte de la agricultura, de la pesca, la ganadería. Entonces todo lo que tenían los israelitas, los madianitas se lo quitaban. Los sembrados cogían lo mejor, les dañaban, los destruían. Es decir, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo pobre. Pobre. Otra vez, esclavo otra vez. No tenían libertad, vivían escondidos. Vamos a leer un poquitico. Versículo, capítulo 6. Usted me va acompañando en la lectura para no leer tanto, pero vamos a ir leyendo pedazos. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años, lo que le acabo de decir. El poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas, en los lugares fortificados. Tenían miedo, hermanos, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de Oriente, subían contra ellos, acampaban frente a ellos, destruían el producto de la tierra, les quitaban lo producido. Se convirtieron en un pueblo pobre, temeroso, escondidos. Por una razón, le habían dado la espalda al Señor, ¿verdad? No porque el Señor se haya apartado de ellos, ojo, la diferencia. Porque a veces nosotros en una situación difícil, causada por nuestras decisiones, le echamos la culpa al Señor. ¿El Señor dónde está? El Señor dice, no, pero ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí siempre, tú sabes dónde estoy yo. Tú te fuiste. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Israel se convirtió en una nación pobre. Y aquí hay una primera enseñanza, antes de continuar hablando de Gedeón. En el versículo 7 pasó algo que cambió la historia de ese momento de Israel. Versículo 7 dice, cuando los israelitas, ¿qué hicieron los israelitas? Clamaron al Señor a causa de Madián, o sea, no tenían otra solución. Otra vez volvieron al Señor. El Señor envió a un profeta a los israelitas a los israelitas que les dijo, así dice el Señor de Israel. O sea, el Señor es teso, ¿verdad? Porque el Señor los escuchó. Pero les dijo, los voy a ayudar, ¿verdad? El Señor les dijo, los voy a ayudar porque clamaron. Pero les recuerda otra vez, como, mira lo que les dijo. Así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, los liberé de la mano de los egipcios, de la mano de todos los opresores, los desalojé delante de ustedes, les di sus tierras y les dije, yo soy el Señor su Dios, no temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Versículo 11, entonces vino el ángel del Señor y se sentó.
el Señor envió un ángel. El Señor le dijo, ok, los he escuchado. Y digo que aquí está la primera enseñanza, porque nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nosotros cuando decimos ya finalmente, Señor, no puedo solo. No tengo otra opción. Ya acabé todos los cartuchos que tenían. ¿Para dónde van? Van y vienen rapidito. Y se traen a Mariana. Se acabaron los cartuchos. Entonces, ahí recurrieron a Dios y el Señor los escuchó. Ellos clamaron y el Señor les respondió. Ellos clamaron y el Señor levantó, envió un ángel y dijo, ahora viene la liberación, ahora viene la intervención mía. Ahora se van a dar cuenta la diferencia en estar lejos de Dios y estar cerca de Dios. Esta es la primera enseñanza que nos empieza a dejar la enseñanza, la predicación o la historia en el día de hoy. Que cuando clamamos al Señor, cuando nos acercamos a Él, ocurre algo diferente en nuestra vida. Ese es el contexto en que se encontraba. Entonces, sigamos versículo 11, porque el Señor envía al ángel. ¿Pero a quién envía el ángel? No al pueblo, ojo. El Señor escuchó el clamor del pueblo y envía un ángel, no al sacerdote, no al líder religioso de ese entonces, no al líder político que de pronto hubiese existido en Israel. Envía el ángel a una persona, versículo 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joab de Abiezer, y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El ángel del Señor fue enviado a Gedeón, no al pueblo. Ojo con el detalle, ¿verdad? Pero el Señor respondió. Y el Señor empezó a hacer la obra con todo Israel a partir de ese momento y a partir de este hombre. Entonces la enseñanza que decíamos ahorita que aprendimos, de hecho, ese más o menos es parte del título del mensaje, que yo no lo había dicho, la mejor versión de mí. La mejor versión de mí es el título de la enseñanza de hoy. Y el pueblo de Israel había tenido muchas versiones de sí mismo, pero el pueblo de Israel se daba cuenta cuál era su mejor versión como pueblo cada vez que se acercaba al Señor. Y con Gedeón pasó lo mismo. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito ahora sí de Gedeón, un poquito más de Gedeón. ¿Quién era realmente Gedeón? Resulta que de Gedeón no era tan valiente como lo creíamos. Resulta que Gedeón no era tan fuerte o no era ese personaje que todos queremos ser. Ese gran guerrero, ¿verdad? Claro, ese Salvador. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo decimos? Bueno, por lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde estaba Gedeón? Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aquí hay una clave importante. En el lagar. Estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Resulta que el lagar es como una parte escondida, un espacio escondido, abajo en la tierra, no queda arriba en montañas, pero el trigo, generalmente cuando trillan el trigo, lo que hacen o lo que hacían era que cogían el trigo, hay que limpiarlo para sacarle la cizaña y la maleza, ¿verdad? Y generalmente lo que hacían era que lo tiraban arriba y el viento se llevaba la cizaña, la maleza y caía el trigo. Generalmente este oficio lo hacían en las montañas, en lo alto, porque en el valle no había brisa, no corría la brisa, ¿verdad? Entonces, generalmente el oficio había que hacerlo en montañas, pero como tenían miedo de los madianitas, Gedeón estaba trabajando, tirando trigo para arriba, asustado, escondido. Pero ustedes ya se pueden imaginar a Gedeón ahí lleno de paja, lleno sucio, ahí en una bodega,
Y con miedo, haciendo eso en silencio. No sé cómo hacían para que no escucharan. Porque tenía temor. Entonces, encontramos a un Gedeón temeroso, que tenía miedo de los madianitas. Y lo que encontramos ahí es un poco de humor bíblico, ¿sabe? En el versículo 12. Algunos creen que el Señor es tan serio que a veces no se echa un chistecito, ¿verdad? O de pronto no está contento, alegre. Pero fíjese, el versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Yo me imagino a Gedeón como que eso no es conmigo, ¿verdad? Escondido, ¿verdad? De pronto que se lo digan a Sansón, uno dice, bueno, Sansón, ¿verdad? Pero a Gedeón ahí escondido tirando trigo y todo lleno de paja, ¿verdad? Y yo me imagino a Gedeón conmigo, sí, contigo, cabezón, ¿verdad? Y entonces, algunos pueden preguntarse, pero pastor, estamos hablando del mismo Gedeón que hablamos en la introducción. ¿En serio que es el mismo? ¿No habrá otro Gedeón en la Biblia? No, es el mismo. Ahora, fíjese que no solamente tenía temor. Encontramos que es un personaje un poco complicado también, porque se atrevió a quejarse y a reprocharle al ángel. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces Gedeón le respondió: ay, Señor mío. O sea, cuando lo llamó valiente guerrero, como que, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, porque el ángel le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y él se queja y le reprocha: ay, Señor Dios mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Mira que empieza reprochándole, ni siquiera como que, qué bueno, el ángel del Señor nos visitó, sino que le reprocha: ay, Señor, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea que aparte de encontrar a un Gedeón temeroso, encontramos a un Gedeón que se está quejando y además que le reprocha al Señor por lo que está ocurriendo. Vuelven a preguntarme: pastor, ¿estás seguro que es el mismo Gedeón? Se le aparece el ángel y en vez de adorarlo, no sé, hacerle algo, le reclama, se queja, le dice: ay, Señor, ¿dónde está ese Dios que nos rescató, que nos salvó? Vamos 7 años y los madianitas nos tienen ahí. Y aquí hay otra enseñanza importante en este pedazo, una segunda enseñanza podríamos decir, porque el ángel del Señor se le aparece ¿a quién? ¿Y qué le dice el ángel a Gedeón? ¿El Señor está con quién? Contigo. ¿Y cuál es el reproche de Gedeón? El reproche en el versículo 13: si el Señor está con nosotros, porque el ángel le dijo, el Señor está contigo. Y él le reprocha: si el Señor está con nosotros. Y aquí está la diferencia y la enseñanza. Es que la palabra del Señor, ese momento era para Gedeón solamente. En ese momento el Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: tranquilo, valiente guerrero, que el ángel del Señor está contigo. Y esta es la segunda enseñanza, al cual al parecer Gedeón tampoco entendió en el momento por el reproche que le hizo, ¿verdad? El Señor estaba con él, no con el pueblo, en ese momento. Y lo importante es que en ese momento el Señor le estaba hablando a él, que lo iba a enviar, que lo había escogido. No importa en qué lugar se encontraba, no importa rodeado de quién estaba, porque además, ahorita nos vamos a dar cuenta, la familia de Gedeón también estaba perdida en la idolatría, estaba perdida adorando a otros dioses. Así que el Señor lo escogió a él. Y esa es la segunda enseñanza que quiero que tengamos. El Señor nos llama a nosotros muchas veces, a cada uno de nosotros, no importa dónde estemos, no importa rodeado de quién estemos, no importa cómo estemos.
Porque ya nos dimos cuenta que Gedeón no es que estaba muy bien, la verdad. Temeroso, seguro aburrido, estaba en la quejabanza, en el reproche, enojado con Dios, claro, 7 años. Pero ahí estaba el Señor diciéndole: que te he escogido, Gedeón, cálmate, te voy a enviar, estoy contigo. Pero hablemos un poco más de Gedeón. Versículo 15. Porque aparte de esto, de todo lo que ya vimos, él mismo se tenía en poco. Mira lo que dice el versículo 15. Ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, Señor, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Verdad? O sea, él mismo ni siquiera creía en él. Él mismo ni siquiera se valoraba. Él se estaba dando duro. Él mismo diciendo: mira, Señor, mi familia es la más pobre en Manasés. Yo soy el menor de mi familia. ¿Qué voy a liberar yo a Israel? Yo creo que te estás equivocando. Pero el Señor le recuerda en el versículo 16, le dice: pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Es decir, le recordó cuando lo escogió. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre, fíjese, ¿verdad? Entonces encontramos que tenía temor, quejándose, se tenía en poco. Pero no solo eso, hermano, este personaje estaba lleno de otras cosas, características que uno dice: ¿cómo el Señor lo escogió a él? Sigamos leyendo versículo 17. Y Gedeón le dijo, o sea, ya después de que toda la conversación que tuvo y la confirmación, porque el ángel le dijo: te he escogido, te voy a enviar, tú serás la punta de lanza del pueblo de Israel, yo voy a estar contigo. Se lo recuerda otra vez después de la quejabanza. Y ahora encontramos a Gedeón terco y desconfiado. Versículo 17. Y Gedeón le dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal. Oye, este terco, ¿verdad? O sea, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. O sea, está hablando con el ángel. Yo no sé qué pensaría de pronto, que tuvo un momento de, no sé, que se le fueron las luces. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le dijo: listo, me quedaré hasta que vuelvas. O sea, él estaba como que desconfiado de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba viendo, de lo que estaba escuchando. Todavía estaba terco, desconfiaba y le pidió una señal al ángel. Le dijo: mira, es que yo quiero estar seguro, yo quiero ir a la fija. Y les digo, aquí el Señor sí fue paciente con Gedeón. El ángel le dijo: listo, ve, te espero. Y fue Gedeón corriendo, preparó un guisado, una carnita, hizo como una sopita, un guisado, dice ahí, se la trajo al ángel. Y ahí estaba el ángel. Y el ángel le dijo: listo, estoy aquí. Pon esa carne ahí en esa piedra y échale el guiso que trajiste. Se lo echó encima. Entonces el ángel, dice la Biblia, que tocando con la vara que tenía la piedra, levantó fuego sobre la piedra y se quemó todo lo que había allí. El versículo 21, más o menos, dice: entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces, fíjese que encontramos a un Gedeón diferente al que hablábamos ahorita. Pero, ahora también encontramos a un Gedeón con unas características especiales y por eso el Señor lo escogió. Era un temeroso del Señor. Versículo 22 dice: al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay de mí, Dios mío! Porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Porque él pensó que como había visto al ángel de frente, al Señor iba a morir. El ángel le dijo: no vas a morir. ¿Ok? Y mírenlo, otra característica de Gedeón: un adorador. O sea, era un temeroso del Señor.
y era un adorador del Señor, versículo 24, y edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta el día de hoy. Allí, en ese momento, en ese instante, en esa circunstancia, él adoró, levantó un altar al Señor y glorificó el nombre de Dios. Entonces hay unas características de este personaje, que era un temeroso de Dios y un adorador del Señor, a pesar de su humanidad y de todas las características que vimos. Este es el Gedeón que el Señor escogió para tremenda misión. Ya vimos realmente quién era Gedeón. Por eso les decía al principio que vamos a aprender de un gran hombre, pero lo que vamos a aprender de este hombre no habla tanto de Gedeón como habla de Dios, del Dios que tú y yo tenemos, de ese Dios poderoso que nos sorprende, que nos enseña, que nos hace ver la diferencia de quién es un hombre lejos de Dios y un hombre cerca de Dios, que nos hace vernos a nosotros mismos en nuestra mejor versión. Y Gedeón se estaba acercando a la mejor versión de él, porque se estaba acercando al Señor. Ya él decía: mira, soy el menor de Manasés, mi familia es pobre, estamos como mendigos, estamos escondidos, estamos como rateros, nos persiguen, somos pobres en Israel, estamos escondidos, nos tienen opresionados, esclavos. Pero se estaba acercando a la mejor versión de Gedeón. Se estaba acercando al Señor. Y algo interesante que nos empieza a dejar esta enseñanza cuando analizamos a Gedeón es que el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, así como somos. Personas sencillas, normales, con situaciones, con problemas, con dificultades, con errores, con falencias. Somos humanos. Gedeón era humano con todo lo que vimos, pero temeroso y adoradores del Señor. El Señor puede hacer cosas increíbles cuando nosotros somos temerosos del Señor, somos adoradores del Señor, no importa nuestras falencias. Él puede usarnos para bendecir a nuestra familia, a nuestra generación, para bendecir nuestro entorno. Lastimosamente el tiempo se ha agotado ya, pero vamos a ver rápidamente, después de esto, qué pasó con Gedeón. Vamos a tratar de ver 5 momentos de Gedeón importantes. El primero, ahí mismo en el versículo 25, Dios le da una orden. Ya después de ese momento Dios le da una orden a Gedeón. Y Gedeón obedece inmediatamente. Y lo primero que hace es destruir el altar de Baal. Aquella misma noche, versículo 25, aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre. O quien dice: cógete ese novillo, no te preocupes. Ese es de tu papá. Y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal. Ese altar estaba en su casa. ¿Ok? Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre. Y corta la acera. La acera era una diosa hecha de madera. O sea, estaba la parejita ahí. Baal y aquí estaba acera. Entonces el Señor le dice: mira, derriba el altar de Baal. El altar de Baal era de piedra, ¿verdad? Y acera era de madera, que está junto a él. Versículo 26, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. O sea, derriba ese altar, coge las piedras, haz un altar bien para mí, coge las maderas de esa otra ídolo y quema ahí los cabritos. Así que obedeció rápidamente. ¿Y sabe qué? Fue valiente aquí. Tenía miedo, pero ya sabía que el Señor estaba con él. Obedeció al Señor a pesar del miedo que tenía. Porque sabía que cuando el papá se diera cuenta, le iba a dar duro, ¿verdad? Y no solamente el papá, el pueblo. El pueblo, porque el pueblo adoraba a Baal y a Acera. Entonces fíjese que él tampoco fue bobo, porque en el versículo 27 dice: Gedeón tomó a 10 hombres de su siervo e hizo como el Señor le había dicho.
Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, lo iban a perseguir, para hacer esto de día lo hizo de noche, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que inmediatamente empieza a obedecerle al Señor, derriba el altar y empieza una obra en el pueblo de Israel a través de Gedeón. Seguía teniendo miedo, claro, por supuesto, ahí dice, pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres, se llevó a 10 de los suyos, lo hizo de noche y se les escondió. Fíjese algo importante. O sea, el encontrarnos con Dios, el acercarnos a Dios, empezar a caminar con Dios, no es que nos vamos a convertir automáticamente en seres espirituales poderosos, mejor dicho, que nada nos hace daño, que nada nos derriba. No, quizás vamos a seguir con algunas cosas que nos dan miedo, temor. Seguramente vamos a tener dificultades que no nos gustan vivir, pero la diferencia es que estamos cerca del Señor. Nos hemos acercado y eso marca la diferencia. Ese es el primer momento. El segundo momento que quiero que veamos hoy de Gedeón es la prueba del vellón. Resulta que después de esto, listo, lo empiezan a perseguir, no sé qué, él se esconde, el Señor le ayuda y el Señor le dice, mira, prepárate un ejército, búscate a unas personas, búscate un ejército, búscate entre los tuyos, entre tus familiares, entre el pueblo, entre los cercanos, entre los demás hermanos, búscate un pueblo porque vas a derrotar a Madián. Ya el Señor le estaba dando otra instrucción, qué es lo que iba a hacer, o sea, se iba a la guerra. Así que Gedeón otra vez como que tuvo miedo y ¿sabe lo que hizo? Adivinen lo que hizo. Le pidió otra prueba al Señor. La prueba del vellón, capítulo 6, versículo 36. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, fíjese, este Gedeón era teso, voy a poner un vellón de lana en la era, o sea, un trapo de lana, digamos. Voy a poner un trapo de lana allá afuera, en las matas, donde están las matas. Si hay rocío, mira lo exigente además, si hay rocío, solamente el vellón, solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano como has dicho. O sea, le dijo, Señor, es que no sé, Señor, yo quiero estar seguro de la cosa, porque me da miedo. Entonces yo voy a poner un trapito allá afuera, usted sabe el rocío, ¿verdad? En la mañana. Cuando usted sale, a veces ve los carros como mojados, ¿verdad? Bueno, es lo que le estaba pidiendo Gedeón al Señor, es que iba a poner un trapito afuera y que si el vellón, solo el vellón amanecía mojado y el resto, todo lo demás seco a su alrededor, esa era la señal de que eso sí era de Dios. Y fíjese lo que pasó, 38. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua, o sea, como para que no le quedara duda. Porque usted cuando deja la ropa en la noche, está como mojadita, ¿verdad? Pero mojadita, usted la doble y no sale nada. Pero o sea, el Señor como que le dijo a un ángel, mira, échale bastante agua a eso, para que no le quede la duda. Salió un tazón. Pero este Gedeón, otra vez por eso lo digo, mira, versículo 39, y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra prueba con el vellón. Era como descarado, ¿verdad? Y ahora fíjese cómo se la plantea al Señor. Voy a sacar el vellón otra vez, Señor. Pero entonces ahora que el rocío caiga sobre todo, menos sobre el vellón. Y que este tipo, o sea, sí, estaba, bueno, también, claro, tenía miedo, él quería estar seguro. Hermano, exactamente. Versículo 40. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Qué bárbaro, ¿verdad? O sea, aquí hay varias cosas. Y es que seguía teniendo desconfianza, temor, porque ahora iba a la guerra. No es que ahora solo Dios lo iba a llamar y tal, no sé qué. Ya estaba en pleno el plan que era ir a la guerra.
a pesar de que ya había tenido un encuentro con Dios, tenía temor, seguía teniendo temor. Pero ¿sabe? Pienso que este momento fue algo excepcional de Dios. Fue un momento único y un trato único con Gedeón, ¿verdad? Y no es un modelo a seguir, ¿ok? ¿En qué sentido? Porque muchos hoy en día toman a Gedeón como que le voy a poner una prueba al Señor para ver si es verdad, para ver si lo que voy a hacer es o no es. Ya, pero resulta que no somos como Gedeón, porque las pruebas que nosotros ponemos, voy a ponerle una prueba al Señor, ya me van a pagar. Entonces, a mí siempre me pagan los 30. Pero si me pagan el 29 o el 28 es porque el Señor quiere que yo compre esta cosa que voy a comprar. ¿Verdad? O si, por ejemplo, alguno de ustedes recibe plata porque le consignan cualquier cosa en el Nequi, por ejemplo. Entonces alguno dice, si en este mes me consignan una plata en Nequi que no me avisen, es porque voy a hacer tal cosa. O como decía un amigo, en alguna ocasión dijo, yo creo que le he dicho por aquí en una prédica, que tomó una decisión algún día y me dijo, me voy para tal ciudad. Si es de Dios, me va bien. Estoy allá y si no me devuelvo. Facilito, ¿verdad? Y yo acerca de esto en alguna ocasión leía, porque nosotros solemos colocar pruebas, pero así como que se van a cumplir. Fácil. Ay, cualquiera por equivocación nos puede, no sé, que voy a sembrar 2 semillas, si nace alguna de las 2 es porque es respuesta del Señor. Lo que le estaba pidiendo Gedeón no era nada fácil. Esto era un acontecimiento, era algo imposible. Era directamente una intervención del Señor de trascendencia única, sobrenatural. Yo hace ratos en un libro que estaba leyendo, un libro que te presté, ahí había un escritor, un pastor que decía, mira, si tú quieres de verdad poner a prueba al Señor acerca de una decisión, colócale algo difícil de hacer. Entonces él ponía un ejemplo, que una persona quería viajar a tal parte y vivir en tal parte, entonces le decía, bueno, si tú quieres saber si es la voluntad del Señor, entonces dile, Señor, si recibo un correo del presidente de ese país diciéndome que me vaya, ¿verdad? Entonces eso sí es una prueba de que el Señor te está respondiendo. Ahora, si recibes el correo, no te vayas. Vuelve y pídele otra prueba al Señor y dile, Señor, si de verdad es tu voluntad, ahora que no solo el presidente, sino tal persona y tal persona me escriban al correo y me digan que me vaya. Eso sí es una prueba para que el Señor responda, si queremos saber la voluntad así perfecta como. Así que lo que estaba ocurriendo aquí era un momento excepcional. Como con Barranquilla están ocupados allá, no nos van a sacar de acá. Así que yo me les voy a robar unos minuticos. ¿Ya? Vamos al siguiente momento de Gedeón. Saltamos al capítulo 7. Y resulta que, bueno, el Señor le confirmó. Y Gedeón, listo, reunió al pueblo, reunió al ejército. ¿Sabe a cuánto ejército reunió? A un ejército de 32,000 personas. Full, ¿sí o no? Pero los madianitas eran 135,000. O sea, los doblaban casi 5 veces. Alcanzó a reunir 32,000 para enfrentarse contra 135,000. Entonces nos encontramos ahora en el momento del ejército reducido de Gedeón. Porque cuando ya tiene el ejército, ya tiene la palabra del Señor, ya está firme Gedeón, dice, no, ya de aquí para adelante, mejor dicho, para atrás ni para peinarme. Voy para adelante con el Señor. Ya tengo el ejército, ya tengo la aprobación, la confirmación de la confirmación, de la confirmación, de la confirmación. O sea que esto va. Y pasa, ustedes se vieron, algunos han escuchado o se han visto la película, no, todavía no, un momentico. Resulta que de esos 32,000, fíjese lo que dice el versículo, leamos el 1 y el 2, dice, Jerobal,
es decir, Gedeón. Le pusieron Jerobaal porque cuando destruyó el altar de Baal, dijeron, ahora Baal te va a perseguir. Entonces le pusieron ese nombre, Jerobaal. Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo estaba con él y acamparon junto a la fuente de Jarot. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca a la colina de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, mire lo que le dice el Señor. El Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya para la casa. ¿Verdad? Así que el Señor le dijo, mira, tienes 32,000. ¿Qué cantidad de gente tiene? Pero ¿sabes qué? Con eso nos vas a pelear. Porque entonces, cuando yo les dé la victoria, van a decir, es que éramos 32,000. Claro, éramos los mejores 32,000 que habían. Le ganamos a los madianitas. Entonces el Señor le dijo, mira, pregunta, porque hay un poco que tienen miedo. Así que quítales la carga y dile, ¿quién tiene miedo? ¿Quién está temblando? Tranquilo, váyase. ¿Sabe cuántos se fueron? 22,000. Nada más quedaron 10,000 contra los mismos 130 y qué, 35,000. Sigamos leyendo versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel que quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló a beber. O sea, el Señor le dio una señal, le dijo, mira, diles que tomen agua, que se refresquen. No les digas nada, simplemente que tomen agua. Pero entre tú y yo, los que se arrodillen ahí a beber, ¿usted alguna vez ha bebido agua de una fuente que uno se arrodilla así? No. No, yo sí lo he hecho. Entonces, más o menos así, ¿verdad? Que se tira uno ahí y toma. Entonces el Señor le dijo, los que hagan eso, los sacas. Los que tomen agua con la mano, a esos son los que van a ir contigo. Y los que hicieron la acción de tomar agua con la mano, nada más fueron 300. O sea, de un ejército de 32,000 quedaron 300. Por eso yo le decía que la película de 300, de los espartanos, de Leonidas, yo digo que la sacaron de ahí, ¿verdad? Porque de ahí esos 300 se fueron a luchar contra 135,000 madianitas. Pero obviamente no eran ellos. Era Dios con ellos, ¿verdad? Entonces, el Señor nuevamente enseñándonos que es Él siempre el que actúa, no nosotros. Y le estaba diciéndole al pueblo, y le estaba diciéndole a Gedeón, date cuenta que no es por tus fuerzas, date cuenta que no es por lo quien eres, por lo que hagas, por quien tienes, es por mí. Y eso mismo el Señor nos está diciendo hoy. No es por lo que tengamos, por quienes seamos, por lo que sepamos, por lo que hagamos o creamos. No se trata de nosotros, nunca se ha tratado de nosotros, de lo que tenemos. No se trata de nosotros, hermanos. Se trata del Señor. Lo mucho o lo poco, se trata del Señor. Ya vamos cerrando. El otro momento que tengo aquí es que aún después de eso seguía teniendo temor. Fíjese, seguía teniendo temor y quería otra prueba ahora, aunque no se lo dijo al Señor. Ojo, ya como había tenido una experiencia con el Señor, pero el Señor nos conoce, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que el Señor nos conoce? El Señor nos conoce, pero yo creo que ya a Gedeón se le acabó el descaro y ya dijo, ya me da pena preguntarle al Señor, pregúntale tú, ¿verdad? Pero no tenía a quién le decirle. Entonces yo me imagino a Gedeón pensando ahí adentro, miércoles, pero con 32,000 yo digo, bueno, aguantábamos algo, pero con 300, ¿y ahora cómo hacemos?
Fíjese lo que dice el versículo 9, que yo le digo, es otra parte de humor bíblico. El versículo 9 dice, se me perdió, acá, aquella misma noche, o sea, después de que se hizo la coladera, quedaron los 300, dice, aquella misma noche, o sea, ese mismo día en la noche, el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en mis manos. Le dice, ya, vete, acábalos con los 300, es ahora. Pero, le dice el Señor, pero si tienes temor, ¿verdad?, de descender, baja al campamento con tu criado Fura. ¿Usted cree que el Señor nos conoce a nosotros y nos va a decir, mira, ya, ve, hazlo? Pero si tienes temor, ¿verdad? El Señor sabía que Gedeón aún tenía temor. ¿Sabe por qué lo confirma? Porque él le pudo haber dicho, no, Señor, yo estoy firme contigo, no necesito bajar, vamos a pelear. ¿Qué hizo? Se fue con Fura. Versículo 11. El Señor le dice, mira, baja y escucha lo que están hablando ellos. Entonces bajó con Fura hasta los puestos, o sea, se les camufló hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Versículo 12. Los madianitas, no estaban solamente los madianitas, dice los madianitas, los amalecitas y todos los hijos de Oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tenían caballos, camellos, tenían de todo, estaban armados, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Así, usted imagínese la película de 300, toda esa gente, ¿verdad? Versículo 13, cuando Gedeón llegó allí, fíjese lo que hace el Señor, ¿verdad? Un hombre allí estaba contando un sueño a un amigo. O sea, llegó Gedeón y escuchó una conversación. ¿Cuál era la conversación? Dice, escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Y ahora algo más poderoso. O sea, alguien tiene un sueño que no es temeroso del Señor acerca de lo que le va a ocurrir, pero lo más teso es que otro que no es temeroso del Señor le interpreta el sueño para que Gedeón oiga qué es lo que Dios va a hacer. Leámoslo. Versículo 14. Su amigo le respondió, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Qué bárbaro, Dios. Qué bárbaro. O sea, que el Señor lo llevó hasta allá para que escuchara de dos personas que no lo conocen a él. Él no los conoce tampoco a ellos. Están hablando que el Señor le estaba revelando, le había revelado a esos dos soldados que Gedeón los iba a matar. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó, mire, y adoró. ¿Sí ve? Porque le digo que era temeroso y adorador. Allí se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levántense porque el Señor, ahora sí, ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián y dividió los 300 hombres en compañías, 100 para acá, 100 para acá, 100 para acá. Puso trompetas en cada uno de ellos, o sea, iban con 300 trompetas y 300 cántaros vacíos, que dentro de los cántaros había una antorcha. Y usted puede seguir estudiando o leyendo qué fue lo que pasó, cómo fue que fue la logística de ese momento. El tema es que increíble lo que Dios hace para confirmar, increíble lo que Dios hace para decirnos una y otra vez, yo estoy contigo, no tengas temor. No, yo estoy contigo, te voy a dar la victoria, yo te he escogido, no tengas temor, ¿verdad? Finalmente, otra vez vemos la intervención del Señor, ya porque los madianitas, es la derrota de los madianitas. Capítulo 7, en el 22, mire cómo ni siquiera ellos tuvieron que hacer nada, porque cuando fue la hora, cuando Gedeón dio la orden, ¿sabe qué hicieron los 300 soldados? No, los 300 soldados de Gedeón partieron las cosas que llevaban de barro, quedaron sonaron las trompetas, todos los 300 desde diferentes lugares. Sonaron las 300 trompetas, rompieron los cántaros y se quedaron con las luces allí.
Y la obra fue del Señor, versículo 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Sesera, hasta la orilla de Aver, bueno, por allá un poco lugares. Y los hombres de Israel se reunieron en Neftalí. O sea, el Señor, ¿sabe qué hizo? Los enfrentó entre ellos mismos, se mataban. Entre ellos mismos el ejército se mató, el ejército malo, los madianitas. La intervención del Señor. Y después se unieron los otros y por allá los siguieron correteando porque el pueblo huyó. Pero ahí en ese momento mataron como a más de 100,000 hombres. Bueno, se mataron entre ellos mismos, la intervención de Dios. Pero aún estaban los reyes libres y los jefes de ejército libres. Así que los corretearon, mataron a los jefes. Después Gedeón se fue por otro lado con otro grupo y mataron al rey, a los reyes. Es decir, capítulo 8, versículo 28. Dice, pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Qué bárbaro. Dios cumplió su promesa con Gedeón. Amén. Dios cumplió lo que había prometido. Y esta es una tremenda enseñanza para nosotros hoy. Aquí Gedeón estaba experimentando, estaba viendo la mejor versión de él. Y se dio cuenta que su mejor versión era cerca del Señor. Se dio cuenta que su mejor versión era estar con el Señor. Y hermanos, se los aseguro, nuestra mejor versión es de quienes somos nosotros, de quienes somos en esta vida. Nuestra mejor versión es estar cerca del Señor. Lejos del Señor podemos tener una versión, no sé, nuestro estatus, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra profesión, pero no es nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión siempre será cerca del Señor. Y el Señor cumple su promesa en nuestra vida, porque si Él lo dijo, así lo va a hacer. Amén. Ya si usted quiere saber qué pasó después con Gedeón, qué pasó con el pueblo de Israel, muy bien, lo puede seguir leyendo allí para que siga estudiando la historia del pueblo de Israel y cómo quedó Gedeón. Coloquémonos de pie, por favor, y démosle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento y la oportunidad que nos has regalado de escucharte. Gracias por edificarnos, por enseñarnos, por permitirnos por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por edificarnos, porque hoy hemos escuchado, hemos aprendido, Señor, que nuestra mejor versión es contigo, que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas. Gracias porque hoy hemos aprendido que lo que mejor nos puede pasar a nosotros es estar allí a tu regazo, cerca, ser un temeroso tuyo, un adorador tuyo, a pesar de nuestras dificultades, nuestros problemas, a pesar de nuestra humanidad. Tú tienes planes con cada uno de nosotros. Gracias porque hoy nos has recordado y confirmado que podemos contar con un Dios poderoso, con un Dios de milagros, con un Dios de cosas increíbles. Gracias porque contamos contigo. Perdónanos, por favor, porque fallamos. Perdónanos porque como con Gedeón a veces tenemos temores. A veces como Gedeón tenemos reproches y te reclamamos y nos quejamos como Gedeón. Y a veces como con Gedeón dudamos y no sabemos si lo que nos estás pidiendo es lo que quieres de nosotros. Y tú nos lo confirmas y nosotros volvemos a dudar. Perdónanos, Señor, porque nuestra humanidad nos lleva a esta situación. Pero por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser determinantes en nuestra vida y a tomar la mejor decisión que podemos tener en nosotros.
de seguirte, de no apartarnos, de estar allí contigo. Perdónanos, pero también, por favor, ayúdanos a obedecerte, como lo hizo Gedeón. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana por tu palabra. Por favor, bendícenos en el resto de este día y por favor que tu palabra continúe hablando a nosotros. Por favor, que podamos compartir tu palabra también a otros. Gracias, Señor. Gracias por escogernos a nosotros, personas sencillas, personas normales, como Gedeón, para hacer tu obra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos con victoria, llévanos en bendición. Este fin de semana que podamos disfrutar, que podamos descansar y que en este nuevo inicio de semana, en este nuevo inicio de mes, Señor Jesús, estés con nosotros una vez más. Como lo estuviste durante estos primeros meses del año, por favor, está con nosotros en este nuevo mes que vamos a iniciar, Señor. En tu nombre te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Bríndale un fuerte aplauso, brindémosle un fuerte aplauso